Ahora vamos a ver el derecho privado, que como sabemos regula las relaciones entre los particulares y en la división vigente del derecho se encuentra constituido por el derecho civil y el derecho comercial en el ámbito interno y por el derecho internacional privado en el ámbito externo. El derecho civil tiene sus orígenes en la antigua Roma, donde se desarrolló notablemente a partir de la ley de las 12 tablas, elaborada durante el periodo de la República, para alcanzar su mayor desarrollo durante la época imperial. Actualmente, muchas de las instituciones del derecho romano aún siguen vigentes en gran parte de las legislaciones del mundo. No existe una definición única del derecho civil, por lo que se adopta preferentemente una conceptualización descriptiva. Por ello, conceptualizaremos al derecho civil como la materia del derecho privado que regula las situaciones jurídicas referidas a los siguientes aspectos. En primer lugar, a las personas físicas y jurídicas y también los derechos de la personalidad que estudiaremos posteriormente. El derecho civil regula también los derechos reales, que son derechos ejercidos sobre las cosas, como por ejemplo el derecho de propiedad, de posesión, de usufructo, hipoteca y otros. Las obligaciones que se clasifican en 3 clases. Las obligaciones de dar que se cumplen entregando algo. Las obligaciones de hacer que se cumplen haciendo algo a favor de otra persona. Y las obligaciones de no hacer que se cumplen absteniéndose de hacer algo que perjudique a los demás. Esta clasificación de las obligaciones la profundizaremos en la unidad siguiente. El derecho civil regula también las fuentes de las obligaciones, es decir, el origen de las obligaciones. Este origen se encuentra en los contratos y los delitos. Los contratos son acuerdos de partes donde cada uno de los que interviene en el contrato se compromete a efectuar prestaciones a favor del otro u otros. Y los delitos también generan obligaciones fundamentalmente al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el delito. Y finalmente, el derecho civil regula también lo relativo a la sucesión hereditaria, la cual puede ser legal o testamentaria. La sucesión legal es la que está determinada mediante la ley, la misma que establece quienes tienen la calidad de herederos forzosos. Y la sucesión testamentaria, la cual tiene lugar en virtud a un testamento que deja una persona disponiendo la distribución de sus bienes después de su fallecimiento. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en Bolivia puede emitir un testamento disponiendo de todos sus bienes solamente quien no tuviera herederos forzosos.
porque si los tiene, solo puede disponer en su testamento de una porción de sus bienes. En el ámbito de las sucesiones se utilizan tres términos muy importantes. El término de causante o de cuyus, empleado para referirse a la persona que deja una herencia, y causadiente para referirse a los herederos. La segunda materia que forma parte del derecho privado interno es el derecho comercial, el cual aparece como una materia independiente durante la Edad Media, porque antes de ella el derecho comercial formaba parte del derecho civil. En la Edad Media surge ligado a la actividad de gremios y corporaciones de mercaderes. Las corporaciones organizadas se regían por estatutos escritos y además crearon sus tribunales de mercaderes, que administraban justicia según usos y costumbres del comercio. En el siglo XIX se inicia la codificación por influjo de la Revolución Francesa, que terminó con el monopolio de gremios y corporaciones e introdujo los principios del liberalismo económico, principalmente los siguientes: la libre iniciativa y libertad de empresa, que faculta a las personas a organizar empresas según su libre elección, y la libertad de comercio o libre competencia, que establece que cada individuo puede realizar libremente el intercambio de mercancías. Esta libertad de comercio está sujeta a la ley de la oferta y la demanda, que significa que a mayor demanda los precios suben, a mayor oferta los precios bajan. Si hay equilibrio entre la oferta y la demanda, los precios se mantienen. El derecho comercial es un conjunto de normas jurídicas que regulan los siguientes aspectos. En primer lugar, los actos de comercio, que son todos aquellos que tienen fin de lucro. Es decir, que una persona que vende mercaderías con el fin de obtener ganancias realiza actos de comercio. En cambio, una persona que ocasionalmente vende un bien está realizando un acto civil. La importancia de diferenciar entre un acto de comercio y un acto civil radica fundamentalmente en el pago de impuestos. Quien realiza actos de comercio debe emitir factura y pagar los tributos correspondientes. En cambio, quien realiza un acto civil o bien no debe pagar impuestos cuando vende bienes muebles, o pagará impuestos más bajos si vende ocasionalmente un inmueble o un vehículo. El derecho comercial regula también las actividades de los comerciantes individuales y colectivos, es decir, los derechos y obligaciones que tienen los comerciantes en general. También regula la empresa comercial, que es definida como un grupo social en el que, a través de la administración del trabajo y el capital, se producen bienes
y o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Y finalmente, el derecho comercial regula todo lo referente a las negociaciones con los títulos valor. Los títulos valor son documentos que expresan una suma de dinero y son útiles para realizar diferentes transacciones. El título valor más conocido es el cheque, que como sabemos expresa una suma de dinero que puede ser cobrada por el portador del cheque. Otros títulos valor son, por ejemplo, las letras de cambio, los pagarés, las acciones y otras. El derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas tendientes a determinar la ley aplicable en caso de concurrencia de dos o más legislaciones. Para comprender el origen del derecho internacional privado, nos remontaremos a la Edad Antigua, época en la cual las tribus germanas que eran nómadas recorrieron la región europea invadiendo territorios. Los germanos tenían su propio derecho contenido en el Código de Eurico, pero no lo imponían a los pueblos conquistados, sino que permitían la coexistencia de dos o más legislaciones en una misma región. Lo mismo ocurrió cuando estas tribus invadieron el Imperio Romano, donde coexistieron los derechos germánico y romano. Luego, en la Edad Media, cada reino se encontraba dividido en una gran cantidad de feudos, y cada feudo tenía sus propias leyes, elaboradas sobre la base de la combinación normativa de los derechos romano y germánico, además del derecho consuetudinario. Concluida la Edad Media y derrocado el feudalismo, se dio el florecimiento del comercio en las ciudades-estado de Florencia, Génova y Venecia, las cuales realizaban intercambio comercial con las demás ciudades europeas y además con las regiones de Medio Oriente y Asia. De ese modo se originó la colisión de normas en el espacio, es decir, el choque de normas dentro de un mismo territorio, razón por la que aparecieron diversos autores que pretendieron dar solución a este problema y surgieron diferentes fórmulas. Estas fórmulas se tradujeron en dos principios básicos. En primer lugar, el principio de territorialidad, por el cual se establece que la ley del Estado se aplica a todos los nacionales y extranjeros residentes y transeúntes en su territorio. Por otra parte, el principio de personalidad, que determina que las leyes de un Estado se aplican a todos sus nacionales, sea que éstos se encuentren en el territorio del Estado o fuera de él. Los que sustentaban este principio de personalidad sostenían que la ley sigue a una persona donde quiera que se encuentre, así como la sombra sigue al cuerpo. Se fundamentaban en que una persona
conoce sus leyes y se somete a ellas. Y por lo tanto, si tiene un conflicto fuera de su país, ese conflicto debe ser solucionado aplicando sus leyes de origen. Pero sin embargo, como podemos ver, los conflictos originados por la colisión de normas se mantenían con la aplicación de estos principios. Por eso es que posteriormente se introduce el sistema mixto, que resulta de una combinación de ambos sistemas y el cual es de aplicación en la mayoría de los países del mundo. El sistema mixto consiste en que por regla general se aplica el principio de territorialidad, es decir, que todas las personas que se encuentran dentro de un territorio determinado se someten a las leyes de ese estado. Sin embargo, al mismo tiempo, en los aspectos referidos al estado civil de las personas, se aplica el principio de personalidad. Así, por ejemplo, en lo referido al nombre de las personas, existen legislaciones en las cuales las personas deben identificarse con su nombre propio, el apellido paterno y el apellido materno, como ocurre en Bolivia. En otras legislaciones se consigna primero el apellido materno y luego el paterno, u otras en las que los individuos utilizan un solo apellido. En estos casos se deben respetar los datos de identificación del individuo de acuerdo con su ley de origen, independientemente del lugar donde resida. Otro ejemplo es el de la mayoría de edad. En muchos países, los individuos son mayores de edad a partir de los 18 años, pero en otros países la mayoría de edad está fijada en 15, 16, 19 años, pero en ese caso se respeta la ley de origen. Es decir, que si por ejemplo un indonesio que adquiere la mayoría de edad a los 15 años en su país viene a residir a Bolivia, no vuelve a ser menor, sino que se respeta la mayoría de edad que adquirió de acuerdo con su ley de origen. El derecho internacional comenzó a desarrollarse notablemente a partir de la Revolución Francesa, con el reconocimiento de la soberanía de los estados. En el siglo XX se ha desarrollado mucho más como resultado de la globalización, que ha determinado el surgimiento de una serie de relaciones a nivel internacional de carácter comercial, deportivo, religioso, cultural, político, etc. Estas relaciones se dan entre los individuos de un estado con otro estado. También puede darse entre personas particulares pertenecientes a estados diferentes. Estas personas particulares pueden relacionarse entre sí, ya sea cuando se trasladan de un país a otro o cuando, sin desplazarse, entablan nexos activos y sólidos con personas de distintos estados. Todas estas circunstancias originan una problemática, puesto que no existe una legislación
homogénea a nivel internacional, porque cada estado tiene su propio ordenamiento jurídico. Entonces, este tipo de conflictos deben solucionarse a través de tratados y convenios internacionales que celebran los estados entre sí, ya sea dos estados con tratados bilaterales o varios estados con tratados multilaterales, para de esa manera determinar cuál es la legislación que se aplica cuando hay un conflicto entre personas que pertenecen a estados diferentes o un individuo que tiene la nacionalidad de un país y se relaciona con otro estado.